Muy buenas a todos, aquí entama un nuevo programa de Alderiques de Asturias. En este caso vamos a mudar, vamos a entamar una nueva fórmula que y vamos a ofertarla de ese mes en cuando, que entrevistar a un convidado, una convidada de un xeito personalizado y con el sofito, con la ayuda de ellos profesionales del periodismo. En este caso, y préstanos hacer la inauguración de esta nueva fórmula con por ser quien somos, este programa, el único programa que fala 100% asturiano, con la presidenta de la Academia de la Lengua Asturiana, Ana Cano. Ana Cano, muchísimas gracias por estar con nosotros, inaugurar este nuevo formato de Alderiques de Asturias. Gracias a vosotros por convidarme. Y como decía, para sofitanos en este labor que decimos, entrugar a una persona, falar con ella fonderamente de las cuestiones, acompáñanos dos periodistas a los cuales damos las gracias y que ellos también van a ser un poco los que van a llevar el peso de, vamos a decir, de esta charra entrevista para afondar en ellas cuestiones. Vamos a afondar en todo el tema del asturiano, de la lengua, futuro y demás cuestiones. Saludamos están los dos conmigo, que son por un lado Pablo Rodríguez Guardado, que es periodista y redactor de Asturias.com. Pablo, muchísimas gracias por dar con nosotros y dar esta inauguración a este nuevo formato de Alderiques de Asturias. Y también Ignacio Galán, que es periodista y al mismo tiempo presidente de Iniciativa por Asturiana, una de las digamos, de las asociaciones que está por la defensa del asturiano. Gracias, Ignacio. Muy buenas, gracias, Samuel. Vamos, si vos parece, este espacio de entrevistas, vamos a hacerlo de un xeito que dividirlo en bloques de entrugues. Vamos a tratar un primer bloque de temas y después un segundo bloque. A lo primero, Presidenta, prestábanos en Trugay, ¿qué parece esto de Alderiques de Asturias, este entorno donde estamos grabando en Vimenes y este proyecto que entamemos en televisión? Bueno, yo creo que muy guapo el proyecto. Y dende yo de agradecer todas las iniciativas de que se faiga radio, televisión, etcétera, en lengua asturiana, y dende yo a mí parece un acierto que además se faiga en este pueblo tan guapo del Concello de Vimenes, por lo que simboliza el propio Concello en la reivindicación de la lengua asturiana. Non podemos esquecer que foi el primer Concello que declaró la cooficialidad dentro de esos llendes. Y después, bueno, pues este espacio, el edificio, el museo este pequeño, pero yo creo que muy interesante, de aparatos de radio y todo lo que nos arrodia detrás de la cristalera, yo creo que es un marco, bueno, muy guapo para poder hacer este tipo de actividades. Pues yo ya solo damos el testigo, como se diría, ¿no? Como si fuera una carrera, y damos el testigo y entregáis a la presidenta lo que os parezca oportuno y vamos aldericando. ¿Qué vos parece? Adelante, Perfecto. Que vos quiera de los dos. Si os parece, entamamos falando un pocoñín de facer análisis, un pouco de balance de lo que foi el año 2015, no que cinca la lingua asturiana. Dende Iniciativa por Asturias organizamos cada año una votación para escoller lo que son las mejores noticias, entamar el año un poco de manera positiva, y este año les tres mejores, les primeres más votadas entre la xente fueron precisamente la puesta en marcha o la propuesta de poner en marcha un proyecto de inmersión lingüística en 10 centros piloto. La segunda noticia foi la salida a las librerías del Quixote, que además foi un éxito como libro más vendido en el día del libro. Y en tercer lugar, pues la respuesta social que hubo a los ataques que se dieron al asturiano en la Catedral Arcos, ¿no? Realmente foi un año lleno de buenas noticias, también con otras menos positivas, y quería preguntar a la señora Cano si vio este año como un año positivo, favorable para el asturiano, y si coincide también con esas mejores noticias en este caso, o si ella votó otras, o si votó, también nos gustaría saberlo. A ver, bueno, yo creo que soy una persona positiva per naturaleza. Por eso sigo defendiendo y peleando por el tema de la lengua asturiana, a pesar de los pesares. Ahora, yo creo que el balance realista en general del año 2015 fue un poco más de lo mismo. Más de lo mismo. Entonces, los pequeños avances que se logren y es justamente por el enfoque que ponen, bueno, pues personas particulares o grupos de xente, etcétera, en sacar determinados temas adelante. Pero non podemos escaecer que non fuimos capaces de lograr la especialidad de lengua asturiana, la especialidad docente, que yo creo que tuvimos en un tris de poder lograrla, pero parece que siempre que estamos en un tris de poder algamar de alguna cosa favorable realmente y definitiva para la lengua asturiana, siempre hay daqué que lo torce, ¿no? Entonces, después de ser capaces
de conseguir, y eso foi mérito del gobierno anterior y de la consellera de Educación, que en la llei Wert hubiera una adicional onde per primer vegada en una llei de ESI Calter emanada del Estado, surdía del Estado español, se dixere con una adicional que sufiertaría también la asignatura de lengua asturiana en el mesmo sitio en el que sufierten, vamos, en el apartado de materias de libre configuración autonómica, que es donde sufierten además las lenguas cooficiales, eso realmente supuso un avance importantísimo. Pero el paso siguiente que teníamos que haber dado y que efectivamente la lengua asturiana se insertare dentro del sistema educativo con un mínimo de dignidad y por lo menos respetando la ley de uso, que fala de voluntariedad y non de optatividad y que además explica perfectamente lo que se entiende por voluntariedad. Y eso no se logró ni siquiera en la educación primaria, donde compite con otra que es cultura asturiana que debería ser transversal. Y el tema de la reconocencia de la especialidad docente, que yo creo que tendría que ser daqué mucho menos costoso de lograr, pues está como está. Entonces, digamos que bueno, yo en ese sentido, vamos, y después los presupuestos que se dediquen a todo el tema de la normalización social o que se dediquen, por ejemplo, a la Academia de la Lengua Asturiana, pues son, vamos, presupuestos de subsistencia real, o sea, pero de nada más que de subsistencia. Entonces yo creo que en ese sentido avances pocos. Y es verdad que se faen coses, falabes de les tres noticias. Claro que la anuncia de que se van a facer unos programas de educación, de inmersión lingüística, y é extraordinario que eso se faiga. Yo, dende eu, estoy totalmente a favor de esa cuestión. Eso podría facerse, yo creo que sin ningún tipo de problema, en unos centros pilotos y demás. Pero esperemos a que lo faigan y a que eso se ponga en marcha y después ya lo falaremos. No sé si se logrará o no se logrará. Si se logra, pues dende yo sería la mejor noticia en muchísimo tiempo. El tema del Quixote en asturiano yo creo que es muy importante, que es efectivamente una buena noticia porque es muy importante. El Quixote es una de las obras más importantes de la literatura mundial, por lo tanto tener una versión en asturiano que además fixo una persona tan dueita, especialista, muy avezado a hacer traducciones como Pablo Suárez, pues a mí parece muy bien. Esa publicación tenía previsto hacerla a la Academia y no pudo hacerla justamente por una cuestión presupuestaria. De todas las maneras, yo y la Academia estamos muy contentos de que eso se pudiera publicar, aunque sea una editorial privada. Faltaría más que no lo pudieran hacer. O sea, que lo importante es que realmente se publique. Y después la otra noticia, o sea, que yo estoy totalmente de acuerdo con esto, ¿no? Y una noticia muy importante también fue el respaldo, digamos, de la sociedad a esa metedura de pata tan irracional de Alarcos. Yo creo que, vamos, de Miguel Alarcos, porque no venía a cuento, estaba totalmente fuera de contexto y vamos, está totalmente fuera del tiempo. Entonces, muy bien por la persona que llevó el poema, sin ningún tipo, además, yo creo que de provocación y nada por el estilo, y la reacción y que fue completamente brutal. Entonces, bueno, y la sociedad ahí sí supo, digamos, comportarse y estar un poco al altor de las circunstancias. O sea, que de acuerdo con eso. Pablo, date el to turno. En antes, acordar a la xente que tiene interaccionar neste programa con el hashtag almohadina, podría decirse en asturiano, que préstanos más, Alderique Sanacano. El to turno. Oye, quería preguntarte, Ana, por el tema bueno, el 2015 hubo cambio de gobierno y elecciones, y por primera vez en la historia hay 17 diputados de 45 favorables a la oficialidad de la Xunta General. ¿Qué opinas qué significa esto? A ver, yo creo que es muy importante que en la Xunta General se sienten partidos diferentes de los dos grandes partidos, o sea, del Partido Socialista y del Partido Popular. Y eso parece importantísimo tanto para el gobierno nuestro, para el autonómico, para Asturias, como para España. O sea, yo creo que eso es muy importante y yo creo que tenemos que avezarnos, o tienen que avezarse los que son políticos, digamos, a consensuar y a dialogar. Y que haya un grupo importante de parlamentarios na Xunta General que tean dispuestos
a falar en asturiano e que tean dispuestos a, digamos, a visibilizar e a facer normal el uso de la lengua asturiana dentro del Parlamento, yo creo que eso es importantísimo, porque en definitiva la sociedad necesita ese tipo de modelos. Y en este caso a mí dame igual que sean de Podemos, que fueren del Partido Popular, que sean de Ciudadanos, de Izquierda Xunida, del PSOE, y no sé si es que decir, o de Foro, que son, yo creo, los grupos parlamentarios que tenemos en este momento. Ojalá en todos esos partidos hubiera xente que quisiera facer uso de la lengua asturiana dentro del Parlamento. Eso sería un elemento de normalización social y de regularización de la lengua asturiana dentro de la sociedad importantísimo. Y yo creo que eso mesmo que se puede trasladar en otra dimensión al Parlamento español. Y yo, bueno, pues a mí el fecho de que dos diputados, en este caso de Podemos, prometieren el cargo en lengua asturiana, pues yo qué queréis que vos diga, allegróme el día. Para un poco dar descanso a Ana Cano, que tenga también esa no esté todo el tiempo respondiendo en trugues, nos hicimos una interacción, préstanos mucho con todos y todos, que lle el tema este de aprovechamos las redes sociales, trabajamos Alderiques de Asturias mucho en las redes sociales, y voy ponémoslo en riba a la mesa y después seguís entrugando. Hicimos de ellos entrugues, y la xente podía votar libremente, dábamos unas opciones, que hay una cuestión que oferta el Twitter. Por ejemplo, entrugábamos a la xente a ver qué os parece de respuesta, los tantos por ciento, ¿no? ¿Cómo interpretes los menosprecios al asturiano dende de ellos medios de comunicación y los retrocesos na toponimia? Entrugábamos a la xente. Y salíanos, nosotros dábamos unas opciones, el 58% piensen que hay una cuestión, estos menosprecios y los retrocesos na toponimia, de paletismo y complexo, 58%. Y después ya había mucha distancia a lo que lle hostilidad, mera hostilidad contra el asturiano, un 15%, desprecio, un 12%, y desconocencia en la propia lengua, un 15%. Pongo vos este tema. Veis que hay una gran diferencia. La gente piensa que estos menosprecios y una cuestión de paletismo y complexo en un 66 de cada 10 personas, ¿no? Y la otra, una entruga que se fai mucho la xente, entrugábamos a lo que era en la interacción en Twitter, cuáles son las razones que provoquen el poco prestigio de la lengua asturiana en nuestra sociedad. Y daemos 4 opciones, como podían ser otras, ¿no? Falta de normalización, asocial al rural, desconocencia y poca visibilidad. Y aquí sí que teníamos una cuestión que lle falta de normalización y asocial al rural. Una tiene el 39% y la otra el 33%. Digamos que entre les dos prácticamente ocupen la mayoría de las respuestas, y después ya dicen desconocencia el 9% y poca visibilidad el 9%. Si queréis entrugar relacionado con esto, opinar sobre qué vos parece lo que dice la xente. Al rodio de esto, y es verdad que coincidimos, ¿no?, en muchas de las opiniones que da la xente en el Twitter, en este caso, y yo entrugábame si la señora Cano estaba de acuerdo también en que pues muchas de las medidas que falten tan recollidas, por ejemplo, que falten para dignificar al asturiano en este caso, tan precisamente en ese plan de dignificación que se aprobaba en el mes de octubre en la Xunta General, y del que vimos de momento pocos pasos adelante, ¿no? Pocas cristalizaciones de lo que son deseos, porque al fin y al cabo, no sé si coincide con nos, en que ese plan de dignificación parece casi que un recordatorio de lo que llega la ley de uso, porque no da muchos más pasos adelante, pero sí que señala cuestiones concretas, aunque no en plazos ni tampoco presupuestos. A ver, hay varias cosas, y no sé si me perderé, varias cosas de las que se plantearon aquí. En relación con les... después vamos a lo que dices de la ley de uso y de la comisión esa de normalización del gobierno, de la Xunta General. Entonces, en relación con esto que planteabas de estos encuestas, de esto que tal, a ver, yo creo que hay mucho de autoodio y de complejo de inferioridad. Yo creo que hay mucho de eso. Eso tiene que ver por qué sentimos complejo de inferioridad cuando hablamos asturiano. O sea, ¿por qué los políticos, si todos los que tenemos en la Xunta General, la mayor parte de ellos, como yo digo, son de pueblo igual que yo, falen igual que yo asturiano? Sí. ¿Por qué no lo falen en los actos formales? Y yo creo que hay una cuestión generacional.
E entón, eso a mí pareceme que lle consecuencia xustamente del complexo de inferioridade, de lo que se llama estigma lingüístico e del autoodio. El pensar que el falar en asturiano lle emplegar unha lingua que lle inferior e que yo tengo que ascender socialmente, por lo tanto, pasar del pueblo a la ciudad o llegar a la universidad y hacer estudios, y eso llevaba aparellado el abandono de la lengua propia, que es el asturiano, y el empleo de esa otra lengua que tiene mucho más prestigio, que es la lengua castellana. Por eso es importantísimo que los diputados, porque la xente sigue el modelo de les élites, y les élites son les élites políticas, les élites económicas, les élites culturales, les universitarias y evidentemente los políticos. Entonces, es importantísimo que las personas que se sienten en la Xunta General y que representen a este pueblo que es Asturias, falen la lengua propia de este pueblo. No tienen por qué hacerlo siempre, y el que no lo quiera hacer, que no lo faiga, pero es importantísimo que lo faigan. Y en todos los partidos, en todos ellos, desde Ciudadanos hasta Podemos, hay xente que pueden falar en lengua asturiana porque la falen si quieren. Y yo sentílos falar en asturiano y falenlo como yo o mucho mejor que yo. Por lo tanto, claro que lo pueden hacer. Y el asturiano es una cuestión transversal, o tiene que ser transversal a los partidos políticos. Incluido el presidente, que también fala en lengua asturiana. Incluido el presidente, que también fala en lengua asturiana. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver. Y esto va vencellado pues, a la segunda de las encuestes, que yo creo que era vencellándolo a la ruralidad. Sí, al poco prestigio. Y al poco prestigio, pero esto ye que va siempre unido, porque hasta ahora el ascenso en la escala social del tipo que fore pasaba por marchar del pueblo, venir para la ciudad, y dende yo, por desear, junto a les madreñes, la lengua asturiana. Eso yo creo que es meridiano, y que no fai falta buscar otro tipo de teorías como mucho más elaboradas, y algo tan simple como eso. Y realmente la xente más mozo, esos problemas ya no los tiene. A mí llamaba la atención en uno de los grupos que tengo en el minor de asturiano en la facultad, que siempre yo se entrugo el primer día de clase, que de qué concello vienen y por qué faen el minor, por qué estudian lengua asturiana, y la respuesta allí era, bueno, pues vaya entruga, ¿por qué vamos a hacer el minor de lengua asturiana? Pues porque allí la lengua no es esa, la respuesta es esa, y evidentemente, claro. Entonces, bueno, bien. ¿Y la entruga que me hacías, Ignacio, y era? Sí, sobre el plan de dignificación. El plan de dignificación. Sí, al final da un paso. A mí me mucho más que la Xunta General, en vez de nombrar una comisión para desendolcar un plan de normalización, que decir, lo que tenemos que hacer es ponernos de una vez a consensuar el tema de la cooficialidad cuando haya que hacer una reforma del Estatuto de Autonomía, y vamos a ver cómo vamos a hacer eso. De todas las maneras, y dame un poco de miedo lo de nombrar una comisión, porque da la impresión de que cuando para hacer esto tengo que nombrar una comisión, que primero hay que nombrarla, después tienen que mirar a ver cuándo se van a xuntar, luego tienen que estudiar qué es lo que van a tratar, y después empiecen a esto, y la legislatura tiene 4 años, y lo que no se hagan los 2 primeros queda sin hacer. Dame un poco de miedo que quedemos en eso. De todas las maneras, como no me gusta prejuzgar lo que se puede hacer, pues adelante con la comisión de normalización, y dentro de... ¿Cuántos años nos quedan de la legislatura? Tres. Pues cuando vayamos a entamar el tercero o el cuarto, volvemos a falar a ver qué es lo que se hizo en claro con ese tema de normalización. A ver hasta dónde se avanzó. Porque, claro, la ley de uso está sin... Bueno, ni está desendolcada ni se respeta. Y pero donde yo tenían que entamar. Pablo. Quería preguntarte también un poquitín ese miedo que quede en papel mollado el plan de dignificación. ¿Y es posible que sea un xesto por la galería? ¿Crees que...? A ver, yo no quiero prejuzgar eso, vamos, de ninguna de las maneras, no quiero prejuzgar eso. Y bueno, yo creo que hay seguramente hay gente con muy buena voluntad, vamos, estoy convencida de ello, que va a participar ahí. Lo que se faiga ya lo veremos y ya lo analizaremos en el momento en el que se faiga. Y al respecto de precisamente estos avances, uno de los principales actores tiene que ser el consellero de Cultura, que en este caso tiene las competencias de política lingüística, y que es una persona a la que usted conoce bien, Genaro Alonso.
cómo valora el tiempo que lleva al frente de la Consellería y qué espera, ¿no?, un poco del labor de esta persona. A ver, varias cuestiones. Bueno, yo cuando me entrugaron recién nomado por lo que opinaba sobre el nombramiento, pues ya lo díxelo y vamos, y no me desdigo de lo que dicen todos. Xenaro, en cuanto a la formación, digamos, académica, profesional, etcétera, yo creo que es una persona completamente válida que puede desempeñar ese cargo pues perfectamente. Para mí que lo nomaren a el consellero supuxo un descanso mental en el sen de atoparme enfrente con una persona a la que no tengo que explicar lo que algunos, cuando lo tengo que explicar, no quieren oír, o no quieren entender, o no son quien a entendelo. Este no es el caso de Xenaro. Xenaro es una persona que sabe exactamente lo que hay que hacer con una lengua minoritaria como la nuestra para que esta lengua pueda vivir otros 1000 años más. Y sabe perfectamente también qué es lo que hay que hacer o qué es lo que hay que no hacer para que la lengua acabe morriendo. Entonces eso ya, para mí, que legislatura tras legislatura, consellero tras consellero, rector tras rector, vicerrectores tras vicerrectores, presidentes de gobierno tras presidentes de gobierno, tengo que estar explicando siempre las mismas cosas, digamos que esto lleva un descanso mental. Ahora, analizando ya lo que lleva la política lingüística, bueno, como quiero jugar siempre en plan positivo y a ser optimista, pues bueno, todavía lle ceu para hacer una valoración de qué va a dar de sí esta consellería. Y es verdad que ahora tenemos prórroga presupuestaria, pero cuando no se sabía que la iba a haber, cuando había unos presupuestos, claro, los presupuestos dedicados a todo el proceso de normalización eran muy curtios. Todo el tema de los presupuestos de la academia que tanto se glayó, ¿no?, de que iba, bueno, pues el pauto de la investidura y todo lo demás, tal, quedaban 10.000, lo que venía y eran 10.000 euros más, que hay una cantidad completamente ridícula, sobre todo con los presupuestos que tenemos, que son de pura subsistencia. Pero bueno, deseando aparte esa cuestión, o sea, y es verdad que se pueden hacer muchas cosas sin costo económico, dependiendo de la voluntad de las personas, pero la planificación de un gobierno o de una consellería, la planificación de una normalización lingüística no se puede hacer a costo cero. Eso ya es evidente. Entonces, ¿qué es lo que podemos analizar hasta este momento? Pues el tema de la especialidad docente. La postura de la academia ya es clara. Nosotros no estamos de acuerdo de ninguna de las maneras con que esa especialidad docente tenga que ver con un decreto de ámbito autonómico, porque no es eso lo que se pide, eso es un reto más para los enseñantes. Y tenemos un profesorado que tiene unas titulaciones que los capaciten para ejercer una profesión que está regulada por ley en Madrid, que es la profesión de profesor de enseñanza primaria y la profesión de profesor de enseñanza secundaria. Esas profesiones que están reguladas por ley, las personas que desempeñen esas profesiones tienen que tener una capacitación a través de unas titulaciones oficiales. Esas titulaciones oficiales, que eso sí es un logro serio de los últimos años, pues capaciten para ejercer esa profesión. Tienes los profesionales titulados, capacitados, que están ejerciendo la profesión y no se les reconoce la especialidad docente. ¿Van a tener menos reconocencia o ser de una categoría inferior que los que tienen la especialidad de lengua inglesa, por poner un ejemplo? ¿Pero por qué? Entonces, no, eso no puede ser. Y realmente quien tiene competencias para decir cuáles son las especialidades de primaria y de secundaria, y Madrid, y el Ministerio, pero entre medias de un decreto de especialidades. Y el decreto de especialidades tiene un rango legal muy inferior a lo que lleve la LOMCE, a lo que lleve la ley de educación. Por lo tanto, si en la ley BERT, con todos los problemas que tenga, que no me voy a parar a analizar en este momento, que tiene muchísimos, pero con todos los problemas, y capaz de insertar un apartado donde se diga que les otras lingües, les non cooficiales, pero les que tienen
enseñanza curricular e reconocencia xurídica van a impartirse dentro del mesmo estoio onde se imparten les lingües oficiales, como si se negociare bien non se iba a poder lograr que se modificara en el mesmo en el decreto de especialidades. Este punto supongo que tendrías conversaciones con el consellero. Sí, bueno, sí, claro que tuve conversaciones con el consellero. El consellero dice que, bueno, que va a intentar lo del decreto autonómico. La Academia está totalmente a las contras. Non sería unha Porque, especie además, de excepción a nivel estatal? ¿Perdón? Non sería unha especie de excepción a nivel estatal el facelo desa maneira? Unha especie de... Excepción estatal, el facelo... Quiero decir que en ningún outro lugar hai especialidades docentes autonómicas, non? Vamos a ver, en lo que se basaba el gobierno, que lle un gobierno en funciones, y en un informe de la Abogacía del Estado. En un informe de la Abogacía del Estado. Pero da igual que la Abogacía del Estado diga eso en esa línea, porque que no lle verdad. O sea, lle verdad que todo lo que tiene que ver con la regulación de una lingua que non sea la lingua oficial de todo el Estado español, no lle competencia del Gobierno de Madrid. Eso lle verdad. Por lo tanto, todo lo que finque a la cuestión lingüística del asturiano, del catalán, del gallego, etcétera, corresponde a las autonomías. Eso ya es cierto. Y ellos no se pueden, quiero decir, Madrid no se puede inmiscuir aquí. Pero una cosa y eso, y otra cosa y establecer las especialidades de la enseñanza primaria y de la secundaria, que son dos cosas completamente distintas. Y eso sí, y competencia del Ministerio. No tiene nada que ver con las autonomías, ni con los estatutos de autonomía, ni nada semilla. Llevamos un cachín aldericando, vamos a hacer una posa para la publicidad y a la vuelta falaremos, si vos paez, de medios públicos y del asturiano, de cómo se puede trabajar ese tema. Una posa y no os lo perdáis, que va a ser interesante esta segunda parte de este programa especial que estamos haciendo con la presidenta Ana Cano. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los dos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano. Seguimos lo que lle este formato especial que estamos desenrollando güey aquí en Alderiques de Asturias con la presidenta de la Academia de la Lengua Asturiana, con Ana Cano, y con dos periodistas, con Pablo Rodríguez Guardado de Asturias.com y con Ignacio Galán, además presidente de Iniciativa por el Asturiano. Y como hay una cuestión que nos presta muchísimo a nos, que lle el tema este de las encuestas, hicimos más encuestas, por ejemplo, falando de medios de comunicación. Insistimos que Alderiques de Asturias lle el único programa de televisión que fala 100% en asturiano. Entrugamos a la xente cómo te prestarían los medios de comunicación públicos, falamos. En asturiano 100% el 68%, 32%, 50% castellano, 50% asturiano, y como tan agora el 0%. Non voto na idea como tan agora, o sea, non presta ni una fórmula ni la otra. E incluso no facía una respuesta donde decía, bueno, tienen que tener una cuota mínima, explicabas aquí una serie de cuestiones, Toni Franro parece que nos decía. Outra entruga que facíamos, por que el asturiano non lle oficial? Poníamos tres opciones: cuestión política, falta de consenso, cuestión económica. El 78% dice que hay una cuestión política, el 19% falta de consenso y el 3% cuestión económica. Cuando dicen que cuesta tanto y esas cosas, pues el 3% de la gente piensa que eso de que hielo de menos. Presidenta, tenemos unas entrugues también de la xente. Esto de las redes sociales, sabe que a día de hoy la xente, bueno, cuando lo pusimos no nos va a dar tiempo y pedimos disculpas a la xente porque no nos va a dar tiempo a voy a intentar contestar muy breve, porque entrugábamos Ferdarter, me parece que lle el arroba que dice: ¿qué medidas concretas considera que tendrían de tomarse para la normalización del asturiano al curto plazo? A curto plazo, sí. Pues lo que falábamos un pouco antes, facer normal la lingua asturiana na Xunta Xeral del Principado, nos ayuntamientos, nas administraciones, na universidade, nos medios de comunicación. Yo creo que eso. Otra, por ejemplo, Sur de Illón decía: necesita la recuperación de la toponimia, después vamos a hablar de toponimia mayor traballo de concienciación antes de llantar los cartelos. Yo creo que non. No. Yo creo que la xente está moi concienciada e sempre llamó a los pueblos como los llamó,
y lo que se necesita é unha decisión política firme de que eso efectivamente se faiga e que sellan les instituciones les primeres que dean exemplo de cumplir con la toponimia que fain oficial. Dan Llorus Piper nos decía, ¿qué es lo que hacemos más los que vindicamos el reconocimiento oficial de la lengua viendo los resultados? A ver, yo creo que no podemos, o sea, la sociedad no puede recostinar y los ciudadanos tampoco con la falta, digamos, de cooficialidad, que ya donde tenemos que ir. Eso es un problema fundamentalmente de los políticos, y yo creo que la culpa fundamental que la tienen los políticos. Y vamos a otra encuesta, y ya vos doy paso. La cabera encuesta. Está esta engarradilla, que siempre estamos con esta engarradilla, y es muy cansín este tema, ¿no? Con la polémica decisión de la Corporación Municipal de Les Arriondes, entregamos a vos, os entregamos, de retornar de Les Arriondes a Arriondas, porque va a ser que se pierden los GPS. ¿Cómo te presta más? Entregamos a la xente. 71% de la xente dice que Les Arriondes solo. El 27% los dos nomes xuntos, Arriondas, Les Arriondes, y el 2% Arriondas solo. En este aspecto, claro, hay una cosa muy... Y esto no solo a Les Arriondes, también pasó en Boal. Partidos que defienden la oficialidad, en teoría, sus programas, como puede ser Foro, Izquierdas Unidas, son los mismos que luego a nivel local dan pasos atrás en la toponimia. Y el caso de Les Arriondes o en Boal. En Les Arriondes fue Foro el que propuso la moción del cambio, o sea, recuperar a Arriondas, y sin embargo contó con el apoyo de todos los grupos. ¿Qué te parece? No sé, ¿por qué ese cambio de una manera... O sea, el por qué el cambio o el cambiamiento, claro, hay que entrugallos a ellos, ¿por qué cambiaron? Eso ya es evidente, ¿no? Yo no puedo responder por esa cuestión. Ahora, lo que yo sí creo es que si queremos recuperar la lengua, una de las cuestiones que hay que... No recuperar, facela normal dentro de la sociedad, una de las cuestiones que hay que hacer es recuperar la toponimia. Y hay una comisión de toponimia que viene funcionando de Magar Tenemos Democracia, que tiene oficializados la toponimia de no sé cuántos concellos, y yo creo que lo menos que se podía pedir al gobierno y a las administraciones locales y a la autonómica y que respeten la toponimia oficial y nada más. Y en la medida en la que se respete, eso, digamos, fai que la xente se avece, porque es verdad que en la escritura tan avezados a escribilo de otra manera, pues no hay ningún problema, absolutamente ninguno. Y hacer normal lo que es normal dentro de la sociedad y como lo usa el pueblo. Vamos, yo creo que el argumento de los GPS, vamos, no sé cómo se arreglaron en otras comunidades. Nosotros a este pueblo en el que estamos ahora tan guapo, vinimos con un GPS y llegó. Sí, no hay problema. No, debe entrugar, Presidenta, porque el argumento es decir, no, y que lleva al turismo poner, aparte, y una cosa que nos parece grave, porque dice, pon Les Arriondes, quiero decir, que no lle Vitoria-Gasteiz, que Gasteiz no lo puedo entender, pero de Arriondas a Les Arriondes o de Boal a Boal, o de Boal a Boal, claro. Decir, es que suena un poco, uno que lo vea que lle de otro lugar, suena ridículo, o Ourense, es que claro, es ridículo. Y que es ridículo. ¿Y cómo se arreglaron en las otras comunidades? Claro. O no funcionen con GPS. O si van a Girona, perderánse, o cómo será la historia. A dar vueltas. Además, y que en el caso concreto del tema turístico, el pasar de una denominación única a una doble y es totalmente contrario a lo que llega hoy en día a funcionar con una marca, que quiere tener un nombre claro y concreto. Si tienes dos, eso pues lo que se genera en las redes sociales, por ejemplo, donde hoy en día es muy importante estar, ya que tienes dos maneras de llamar y por tanto no consigues focalizar la atención nada más que en una marca, ¿no? Entonces en ese sentido no tienen... Yo creo que además la cuestión lingüística podían venderla como cuestión de turismo y de marca de Asturias, Eso sería un plus y la gente añadido. Y además nosotros tenemos un atractivo turístico además. Tenemos un turismo que viene de comunidades autónomas, la mayor parte con conciencia lingüística, vienen muchos vascos, catalanes, gallegos que agradecen ese tipo de gestos. Anda, porque el tema de la cuestión lingüística, aparte de por prestigio propio y personal, por eso, también tiene un componente también de riqueza económica, ¿no? Pues te pierden muchas perres por no tener la oficialidad. Evidentemente. Por ejemplo, los presupuestos en Madrid, la Academia podía tener derecho a una partida. Yo siempre digo que si la Academia de la Lengua Asturiana tuviera, no sé si la 10ª o la 100ª parte de presupuesto que tienen las otras academias del Estado español viniente de Madrid, nosotros aquí yo creo que el 100% de la población falaba asturiano y teníamos
el 100% de la población que falara tamén castellano, evidentemente, cuando lo tuviere a bien, e dende eu completamente normalizado todo dende fai muchísimo tempo, porque con los presupuestos que tenemos yo creo que facemos milagros. Pues sí. Precisamente la oficialidad y también una de las cuestiones pendientes desde va muchos años en la democracia asturiana y que, bueno, pues a mucha gente y es verdad que cada vez vese mellor y entendemos que las encuestas, además, aunque non siguen facéndoles desde el gobierno, supongo que non nos interesa conocer la opinión porque como cada vez va mellor y la última decía que el 60% de... ¿Qué más del 60%? Sí. Más del 60% de los asturianos estaban a favor, pero es verdad que todavía hay mucha gente que desconoce que ella realmente la oficialidad y yo pues establecía ahí el reto de decir a una persona que nos esté viendo por la televisión y que no conoce exactamente qué es la oficialidad, en qué afectaría, qué supondría la oficialidad, por qué esa persona que está viéndonos por la tele y que no conoce mucho de la cuestión, por qué tiene que estar a favor esa persona. A ver, yo creo que la oficialidad, lo que se logra es que las personas que quieran vivir y emplear y usar libremente la lengua asturiana, que lo pueden hacer. O sea, y la reconocencia de un derecho. De ninguna de las maneras y una obligatoriedad. Y yo creo que la Constitución española, que en el marco en el que nos movemos, y donde bueno, ahí es donde se mueve la academia, fala claramente de que la única lengua que tiene obligación, o de la que todos tenemos obligación de tal, y la lengua que es oficial para todos los españoles, que es la lengua castellana. Pero les otros fala únicamente del derecho. Pero es muy importante que ese derecho de los asturianos que tenemos a falar la lengua cuando queramos, que se nos reconozca legalmente. Y el único camino es la declaración de cooficialidad en el Estatuto de Autonomía. Pero después, además, tiene que haber una ley que desentolque eso, que no tiene por qué ser de una manera, digamos, ponerse unos plazos, hay que ajustar eso a la realidad que tenemos, hay que ver el presupuesto, todas estas cuestiones, sigue la propia Xunta General la que va a decidir eso, o sea, que no tienen por qué tener miedo, y dende yo nunca puede ser una cuestión ni de imposición ni de obligatoriedad, pero sí de reconocencia de un derecho. Si me permitís una cuestión que me prestaba en meter en la mesa, que y el tema de los medios de comunicación públicos y privados, que y el tema de ¿por qué se ponen tan nerviosos cuando, por ejemplo, Araubieu quiere reconocer el asturiano y ya enseguida saquen una encuesta, opina un paisano que dice, oye, esto como oye que lo van a imponer? ¿Qué vos parece? ¿Por qué? Y porque estamos en un medio de comunicación y sobre todo el papel que juega el medio de comunicación público trabajando formatos, no es como decimos, somos un formato novedoso, porque somos los únicos que estamos haciendo esto y somos un medio privado, o estamos en un sitio privado. ¿Por qué creéis que pasan estas cosas en Asturias? Por un lado, sin nerviosismo de determinados medios privados y también el papel que juega el medio público trabajando formatos con el asturiano que siguen dando y vueltas al mismo cuestión. Eso entrugo no a la presidenta, sino a los profesionales de los medios de comunicación. Explicábalo muy bien antes la propia presidenta cuando falaba de los problemas que tenían los políticos, ¿no? Y creo que al final eso pasa en todos los ámbitos de la sociedad. Hay gente pues, que tiene ese complexo, ese autoodio, y eso pasa en los medios de comunicación. Y después también hay pues, intereses políticos, porque hay gente que entiende o que no entiende que en España puede existir más de una lengua, más de una cultura, y tienen una concepción monolítica del Estado. Y en ese sentido, pues no encajamos dentro de esa construcción que tienen fecha, cuando yo creo que al revés, pues el que existan diferentes lenguas, diferentes culturas, es muy positivo y muy enriquecedor para el Estado y para Asturias en este caso concreto, ¿no? Este nerviosismo lo que son medios de comunicación privados pueden tener el nerviosismo que consideren pertinente porque operen con el capital que tienen y por lo tanto libertad de expresión y libertad de todo tipo de periódicos o de emisores de radio o de televisiones. Yo el problema que veo más grave es pues, lo que sucede, por ejemplo, pues, con la RTPA o con los medios de comunicación que tienen una subvención del gobierno. Eso sí me parece más grave. Entonces, no hay un problema de demanda social, porque hace unos años ya se vio que los programas que se hacían en asturiano, a pesar de ser como son, tenían un índice de audiencia muy por encima de lo que se hacía en castellano en la RTPA, en la TPA, fecha por el propio director de la TPA,
Y los medios de comunicación son unos elementos o unos factores de normalización social de primer orden. Por lo tanto, el gobierno debería de curiar muchísimo lo que se fai en la TPA en relación con la lingua asturiana y el tipo de programas que se fai. Y quien dice en la RTPA, pues dice en los medios de comunicación que tienen subvención, digamos, del propio gobierno. A mí eso sí me parece más grave y más importante, ¿no? Por lo que signifiquen de vertebración, de cohesión de la propia sociedad y de normalización social de la lengua. Tenemos un tiempo limitado, como se dice esa frase tan nomada que la televisión tiene un tiempo limitado. 8 minutos, doy vos cartes blanques, lo que queréis entrugar, tenéis 8 minutos y a partir de ahí, pues, para adelante. Bueno, Ana, préstame preguntarte por el convenio de colaboración que tenéis con Miranda. Un poquitín, ¿qué términos tienen? ¿Cómo trabajáis con la Academia Mirandesa? Cuéntame un poquitín. Hai un bon entendimiento ya de fai tiempo con Miranda del Douro. Y fai, pues yo creo que pues no sé, foi un aviento, pues yo creo que como pues el 24, me parece, de aviento, o el 23, tuvo aquí una delegación de Miranda. Vino el alcalde con ellos y bueno, planteando una serie de cuestiones que estamos programando de cara al verano en colaboración con ellos. Yo creo que el entendimiento es muy bueno, ellos siéntense muy astures, como dicen ellos, y yo creo que bien, que un modelo quizá que se podrían seguir para con otros territorios del bello dominio lingüístico. Sí, porque para la gente que no conoce, el mirandés y una variante del asturiano, ¿no? Y del asturianés. Sí, forma parte del mismo dominio lingüístico. Y eran tierra ocupada por los astures, sí, que es como ellos se definen. Y desde yo eso nótase. Nótase y además bien. Bueno, señora Cano, también nos interesaba conocer y que la gente del público conociera un poco cuál es el labor que fae la Academia exactamente, porque muchas veces, pues fuera de los círculos que conocen más de cerca la Academia, sí, puede ser desconocido. Yo creo que ya es interesante también que la gente conozca un poco, ¿no? A ver, la Academia tiene, por mandado de los estatutos, como dos labores encomendados. Uno es lo que es propiamente el trabajo académico, que es pues, el trabajo de normativización, pues la fechura del diccionario, de la gramática, de las normas, de la base terminológica de termas, las publicaciones, todo esto. La investigación, por lo tanto, les jornades de estudio, la publicación de las revistas científicas o de divulgación científica o de creación literaria. Y después tiene también un mandato de curiar los derechos lingüísticos de los asturianos. Quiero decir que cuando nosotros defendemos los derechos lingüísticos de los asturianos o denunciamos determinada decisión política, no estamos haciendo nada más que movernos dentro de los propios estatutos de la Academia de la Lengua Asturiana. La Academia también, bueno, se dice mucho de que hay 20 bables o 40 bables y tal, y que el bable no está normalizado, el asturiano, ¿no? ¿Y qué? Que el asturiano no está normalizado. ¿Qué puedes decir eso? Porque hay un labor detrás que la Academia... Que una de las cosas que sí hay claras y de las que nos podemos sentir bien orgullosos es que la normativa de la lengua asturiana está fecha, y además es una normativa que no tuvo problemas de aceptación por parte de la xente, no hubo problemas como hubo en Galicia, por ejemplo, o hay en otras comunidades, y además está pensada para que se pueda escribir con ella tanto la lengua estándar como cualquiera de las variantes diatópicas de la lengua. O sea, que en ese sentido yo creo que siempre digo cuando lo explico a los alumnos que lleve ya una normativa atípica, pero desde yo muy real y muy bien aceptada. O sea, que ese problema no lo tenemos otros, pero el de la normativa no. Por eso. Sí, porque hay los que dicen claro, que un de Llanes no entiende a otro de Grau. Por eso. Bueno, pues que se pongan a falar. Que se pongan a falar. Y entonces ya lo sabemos, si se entienden o no se entienden, pero igual no se entienden no por la lengua que empleen, sino por aquello de lo que falen, que son dos cosas completamente distintas. Claro. No, porque aparte no sé qué llegué yo el otro día y sentía este atlas sonoro que sacaron, sí, muy guapo, que metieron todo el tema Museo del Pueblo de Asturias. de Leonaviego, que está disponible en internet y todo eso.
Y yo por esto porque esa obsesión de los 40 bables, y puse del extremo de Asturias y del otro extremo de lo que era el asturiano, aparte de letal, y yo decía, sentía a los dos paisanos y decía, pero vamos a ver, que esto de los 40 bables, si una tontería así tan falando una lingua... Sí, yo creo que hay una cuestión muy clara para entender esto, y es que la denominación de la lengua en xamás foi en plural, lo de los bables y una modernez de los amigos de los bables a la contra de la normalización. Pero de Magar se empieza a emplear el término en el siglo XVIII, siempre se faló del bable o del asturiano. Y en el mapa que se fizo para el Alpi, para el Atlas lingüístico de la península ibérica en antes de la guerra, hay un mapa, uno de los primeros, donde se entruga a la xente cómo se llama lo que usted fala. Y en Asturias, sacante la zona del Naviaeo, les rempuestes fueron toes de asturiano. Por lo tanto, la conciencia lingüística de la unidad de la lengua y es clarísima. Por más que luego se inventare lo de los 3 bables o lo de los 28. Sí, variantes dialectales el asturiano tienes como todos los lingües, claro, lógico. Sí, el catalán tiene 8, por ejemplo. Bueno, les que sean y nos cuente... Uno puede partirles, ¿no? Claro, pueden partirse como se quieran. Podemos tener 3 o 30. Claro, que eso oye... Está arrebatándonos el tiempo, tenemos 3 minutos, voy a robar yo un minutín nada más. Pregúntanos una persona a través de internet, Rafael Rodríguez, ¿qué parece el tema de los servicios de normalización lingüístico, que la capital asturiana no lo tenga? Y después, ¿qué opina justamente del labor de estos servicios de normalización? A ver, yo creo que es muy lamentable que justamente la capital del Principado no tenga un servicio de normalización lingüística. Yo creo que es muy lamentable y yo creo que es una de las primeras cosas que tienen que hacer. Esa es la primera cuestión. Y después los servicios de normalización lingüística, si tienen personas y tienen medios y los dejen, yo creo que pueden hacer un labor extraordinario. Deixo vos un minuto más para acá. Ya para rematar, yo creo que podemos preguntar a la presidenta de la Academia de la Lengua cuáles son, al seu parecer, los objetivos prioritarios y los retos a que se presenten a la lengua asturiana más cerca en el tiempo y qué podemos hacer como ciudadanos, cada uno de nosotros, ¿no? En nuestro día a día, que yo creo que también es importante, ¿no? Implicarnos. Sí, a ver, yo creo que vamos a ver, por cumplir un objetivo sería el de lograr la reconocencia de la especialidad docente, por poner un objetivo claro que yo creo que se puede lograr, porque además vamos a tener un nuevo gobierno. Bueno, pues yo animo al consejero a que realmente lo negocie con la energía suficiente para que eso se pueda lograr. Yo creo que eso sería un avance cualitativo importantísimo. No descabezamos que las titulaciones, ya tenemos titulaciones oficiales dentro de la propia universidad, que fue otro avance muy importante. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Falar la lengua asturiana cuanto más mejor y en todos los ámbitos posibles. Lo que te comentaba Ana, volviendo un poquitín antes a lo de antes, sí. ¿Crees que el labor académico también debería ser un poquitín de pedagógico de cara a la sociedad? Un poquitín, el trabajo que tenéis hecho, darlo un poquitín a conocer en el sentido de las gramáticas, la normativa, la del diccionario, y un poco desconocido para los asturianos, ¿no crees? A ver, no sé si es poco conocido para los asturianos. Desde yo la academia está siempre abierta y además, o sea, la academia somos, vamos, un determinado número de personas y cada uno de nosotros tiene un trabajo al margen de la academia. No sé si la percepción es que la gente no sabe lo que hacemos. Desde yo siempre que se nos pide que un miembro de la academia vaya a algún sitio a explicar de qué, desde yo eso va. Y siempre que se piden materiales, gramáticas o lo que sea de lo que la academia fai, eso, dase sin ningún tipo de problemas. Y la academia está abierta a todos los asturianos. O sea que yo creo que eso, bueno, pues entre todos... eso habría que, vamos, no habría ningún inconveniente tampoco en hacerlo. Sí, porque hay un trabajo muy laborioso y sí. Un trabajo escomanado. Sí. O sea, tanto lo que es la gramática, el diccionario, por ejemplo, y es conocido para muchos asturianos, que dicen, no hay gramática, no hay diccionario. Bueno, yo creo que a estas alturas, además, tenemos una página web hermosa, anovada, a la que se puede acceder, puede consultarse el diccionario, puede descargarse la gramática, puede descargarse las normas, puede verse la revista Ciencias Cartafuellos de Ciencia y Tecnología, que es una maravilla de difusión de la lengua con temas que no tienen nada que ver con la cuestión estrictamente lingüística.
y vamos, y las publicaciones y Lletres Asturianes publicase ya en la rede y la xente puedes cargar los artículos, o sea que yo creo que, y la xente de agora anda mucho pela rede. Entonces yo creo que la academia está en ese sentido abierta y yo creo que fue una de las cosas también que hicimos en los últimos tiempos de abrirla, digamos, a internet y a todos lo que eso significa, ¿no? O sea que puede acceder todo el mundo. Una página web pero guapa, la de la academia, el diccionario. Estamos llegando a la fin de la entrevista y damos les gracias, pero vamos a agarrar una cabera entruga. Pablo Suárez, el asturiano tiene posibilidad de ser oficial a curto plazo y a medio y largo, dado la perda de falantes, diznos. A ver, yo creo que sí. Además, lo de la perda de falantes, que yo creo que hay otro mito, bueno, habría que hacer una encuesta en serio a ver cuántos falantes perdíamos. Yo no estoy de acuerdo con que se pierdan falantes, ¿eh? Eso no se puede decir por lo que a mí me parece que porque yo cada vez siento falar a más xente en lingua asturiana y en más ámbitos. Fai unos cuantos años, esto que estamos haciendo ahora no sería posible, ¿eh? Y yo puedo explicar clases en asturiano en la facultad que fai unos cuantos años no sería posible. Los alumnos examínense en lengua asturiana y antes eso no era posible tampoco. Entonces, eso habría que contrastarlo con unas encuestas rigurosas, no de la percepción que cada uno de nos tenemos, ¿eh? Esto. Y el tema de la confidencialidad, bueno, pues estamos trabajando. Yo creo que las fuerzas políticas de la Xunta General, y volvemos otra vuelta a ellas, todas ellas tienen una gran responsabilidad en ir, digamos, buscando un consenso para que el día que se reforme el estatuto, por otra serie de razones, pues que se pueda abordar en serio el tema de la confidencialidad. Pues rebatósenos el tiempo, quedaron muchos temas aquí guardados. Lo que vamos primero, darles gracias, les más fondes gracias a Ana Cano, la presidenta de la Academia de la Lengua Asturiana, que inaugurara este nuevo formato en Alderiques de Asturias. Muchísimas gracias por haberse aquí a Suárez, a la Casa de Reyes, al Concello de Vimenes y sometese a esta especie de suicio de entrugues con los nuestros collaces. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nos, y gracias a vosotros también, a Pablo Díaz Guardado, como decíamos, periodista y redactor de Asturias.com. Muchísimas gracias. Vamos a repetir este formato con Ana Cano y con otras personas, si os parece. Ignacio Galán, bueno, qué decirte, ¿no? Estás iniciativa por el propio Iniciativa Bolsano, está detrás de este proyecto, y como periodista también agradecemos que vinieras con este tema. Pues más nada, podíamos seguir aldericando, que ya el título del nuestro programa, aldericando muchísimo más, pero ya vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta vamos a ver lo que pasó con Gijón Fabril en Xixón. Tuvimos un Skies de Xixón con este conflicto laboral. Muchísimas gracias. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los dos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias, televisión y radio 100% asturiano. Encontramos na Plaza Mayor de Xixón, onde está acabante de facese la manifestación de Gijón Fabril. Son 48 personas las que quieren echar a la calle y vamos a recoger de ellos testimonios de los protagonistas. Aquí, en Alderiques de Asturias. El tema aquí es, a ver, un señor compra la empresa, bueno, un paisano en este caso, hace 7 años, o bueno, 8. Y nosotros trabajamos, bueno, no sé si sabéis a qué nos dedicamos. En realidad nosotros hacemos moldes para el vidrio en general. Entonces este hombre, cuando vino para acá, cogiónos una empresa que él a su vez allí fabricaba lo mismo. Entonces eso, cómpranos y tal, como para... A ver, nosotros pensamos que era para ampliar el mercado, ¿sabes? En plan, bueno, yo qué sé, una manera de invertir o... Pero claro, llegados a este punto nos damos cuenta que en realidad no quería venir a invertir en ampliar el mercado ni nada, sino a quitar una competencia directa, que éramos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, sigue el problema, que ahora desde el 31 de diciembre, que presentanos un concurso de acreedores con una resolución de final de contrato, o sea, extinción de los contratos. Y claro, quedamos sorprendidos porque primero, y es la primera noticia que nos plantean así tan dura de un momento para otro, no da ningún tipo de salida ni de solución al conflicto este.
y tampoco nos da tiempo a prepararnos para buscar la solución nosotros, ¿sabes lo que te digo? Claro. Tenemos los supuestos sobre la mesa y bueno, ya te digo, teníamos trabajo, que se supone que hoy en día las empresas cuando cierren y porque van mal Sí, porque no tienen cartera de trabajo. y entonces aquí es una cosa sorprendente porque tenemos trabajo y de repente no damos, o sea, porque la excusa que él ponía cuando nos lo presentó fue que iba a ser imposible pagarnos los sueldos a corto o medio plazo. Sí. Pero claro, eso con trabajo y un poco difícil de digerir, ¿no? Porque se supone que si yo trabajo tengo que venderlo y eso cobrará a los perros alguno. Y en ese caso estamos, o sea, no encontramos una explicación justa a este cierre así porque sí. Esto foi todo, dende aquí, dende Xixón. Falemos con la xente de Gijón Fabril y este conflicto que está abierto uno más, en Asturias. Gracias por estar a trulla, un saludo. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los dos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano.